Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la Palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Radio. Aquí estamos entonces con la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 22, parte B. Deuteronomio capítulo 22. Y vamos a tener la lectura de algunos pasajes bíblicos y comenzamos con el versículo 8. Deuteronomio capítulo 22, versículo 8. Cuando edifiques casa nueva, harás petril a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Démoslo hasta ahí. Trivialidades importantes, parte B, ya habíamos visto trivialidades importantes, parte A. ¿Y qué es lo que tenemos que ver con estas trivialidades? Porque el texto me está tratando a mí de no cometerás adulterio. Pero lo que hace el Espíritu de Dios es hacer una aplicación de ese no cometerás adulterio con distintas situaciones y áreas de la vida del ser humano, incluyendo la naturaleza. Entonces, no adulterar el orden de la creación de Dios, ese marco tan gigantesco que le dice al hombre y a la mujer, no cometerás adulterio, va mostrándose con diferentes áreas del ser humano. Así que este mandamiento de no cometerás adulterio está conectado con tres aspectos, como se los expliqué la vez pasada y haré un gran resumen: posesiones, mezclas y relaciones. Y las posesiones tenían que ver precisamente con si alguien pierde algo, el orden de Dios es devuélvaselo, que eso no le pertenece, no se quede con eso, porque eso es robar. No adultere ese orden de Dios, porque hay alguien que lo perdió y está angustiado por algo que perdió, porque es importante para él. Esos ejemplos de no adulterar es lo que nos está mostrando acá el Espíritu, haciendo estas aplicaciones a nuestra vida. Y vamos a seguir mirando varias cositas sobre el asunto, porque no cometerás adulterio. Lo ven los israelitas desde un aspecto muy amplio. ¿Por qué? La idea que Moisés nos entrega en este texto es: los israelitas no podían ser indiferentes ante el otro. Las posesiones, si se las encuentra, entrégueselas a quien pertenece, haga el esfuerzo por encontrar al dueño y no se quede con eso. Los israelitas no podían ser indiferentes ante el otro, debían de proteger la vida de las personas, como lo veremos hoy. Deberían de proteger a los animales con los que se alimentaban, no adulterar eso en convertir a los animales, casi que las criaturas inanimadas, en el sentido de no tener espíritu, convertirlas como en seres humanos, tener mucho cuidado con eso, no adulterar el orden de Dios, proteger a los demás de los accidentes caseros, que veremos hoy también qué es eso, y proteger sus relaciones sexuales dentro del marco de no cometerás adulterio. Entonces, si eso es lo que Moisés le dice a su pueblo, ¿qué es lo que nos dice hoy a nosotros, a los que estamos acá, a los que hoy estamos escuchando eso? Para nosotros sería proteger las posesiones
del otro, no hacer mezclas de la naturaleza indebidas y cuidar las relaciones sexuales, aunque estas cosas parezcan trivialidades, pero son muy importantes. Leyes curiosas que uno no sabe por qué están allí, pero son en el marco de no cometerás adulterio, y con estas situaciones de vida práctica es que Moisés nos habla de no cometerás adulterio. Entonces, encontramos acá, como leímos, si construyeres una casa, está el mandamiento de proteger a los otros, no adulterar ese mandamiento de proteger al otro. Las casas en ese momento, cuando las construían los israelitas, eran casas que no tenían techos de dos aguas, eran techos planos completamente, y en los tiempos de calor la gente subía a esos lugares, a esas terrazas, y a veces dormían en esos sitios. Entonces podía ocasionarse un accidente al voltear y caer al otro lado y matarse la persona. El orden de Dios en esto, no me adultere este mandato, es siempre vas a construir un muro de protección para quienes se suban allí no vayan a sufrir un accidente. Entonces imagínense, hermanos, no cometer adulterio es no adulterar el orden de Dios, y el orden de Dios es usted proteja a la gente, haga todo lo posible por protegerla. Y en este caso pone la construcción, la casa de ellos. Esto es una demostración de amor al prójimo. No podemos adulterar el orden de Dios, de que nos amemos los unos a los otros. Es que hasta aquí va mi propiedad y de ahí en adelante lo que sea no me importa. Sí nos debe de importar. Las aceras nuestras en las casas, a veces con huecos, se han robado la tapa del contador. Eso le corresponde al municipio donde uno vive de arreglar eso, pero ellos no lo hacen, a no ser que uno ponga una tutela o demande, de resto no lo hacen. Entonces uno como ciudadano, ¿qué debe de hacer? Arreglar eso. El mismo municipio se lo impone a uno. Arregle eso. Simplemente por nosotros, como buenos ciudadanos, también cuidar del bienestar de la gente, que se caiga ahí alguien, se parta una parte de su cuerpo. Hemos visto tantas construcciones que se vienen abajo. ¿Por qué? Porque los constructores invierten en esas construcciones los hierros no con las características, las mezclas no con las características que se necesitan. ¿Por qué? Por corrupción, por ahorrar dinero, por lo que sea. ¿Y cuántos edificios aquí en la ciudad de Medellín no han derribado y han tenido que hacer la implosión también porque no garantizan la seguridad de las vidas humanas? ¿Quién creyera que un mandamiento de eso está adulterando el orden de Dios? Cuide, proteja. El municipio, los gobiernos desprotegen, no protegen al ciudadano. Los ciudadanos como tal debemos de asumir esto, y más como creyentes debemos de entender eso también de protección, para que, como dice allí el texto, no seamos responsables de sangre, como el texto que acabamos de leer. Ahora, ¿por qué no entonces nosotros como seres humanos y cristianos, por qué no entonces salvaguardar nuestro hogar? ¿Cómo? Pues construyamos también esos muros en nuestra casa, muros de influencia hogareñas, donde se eduque a sus hijos, muros que están permitiendo que sus hijos crezcan con buenos modales, donde usted pueda entregar a la sociedad hijos e hijas decentes, que amen al prójimo, que respeten al ciudadano, que sean correctos. Esos muros también se pueden construir dentro de nuestro ambiente hogareño. Enséñales lo que es bueno, lo que es malo, a discernir, a tomar decisiones, a no dejarse influenciar, a saber discernir todo lo que es en el mundo se nos presenta, y más ahora con esta cloaca de las redes sociales que maneja una serie de informaciones, unas buenas, otras malas, a discernir totalmente todo esto. Hay que empezar a construir estos muros hogareños, hay que construir una muralla de altar familiar,
donde el papá, la mamá, la familia o el que lidere la parte espiritual, pues entonces tenga en su casa un momento de devocionales, un momento de meditar en la palabra del Señor. No sé cómo lo puedan hacer, pero que se reflexione acerca de Dios, donde se reflexiona acerca de la vida cristiana en ese contexto de hogar. Porque se va a levantar esa muralla, no se lo va a levantar ni el colegio ni la sociedad. Colegio y sociedad levantan murallas distintas, ideologías de género, no me importa nadie, soy yo, el amor al prójimo que va. Esas paredes y esas murallas se levantan en la casa, que se prolonguen en protección a los demás. Construyamos entonces murallas de ejemplo de padres que sean modelos no molestos, que sean padres modelos. Es que hay papás canzones, hay hijos que no quieren ir a la casa por la fregadera de los papás. Aprendan, por favor, aprendan. Hay papás que tratan de evangelizar a sus hijos con unas cantaletas impresionantes y se vuelven hasta canzones. No saben llegarle a los hijos problemáticos. Y los regañan y ya hasta con 50 y 60 años y regañándolos todavía. No. Por favor, los padres de familia traten de evangelizar y de ser esos buenos modelos ante sus hijos. No solo en la parte espiritual, en todo. Porque el testimonio, la vivencia es mucho más importante que el tanto hablar y hablar. Lo otro que podemos ver en todo este mandamiento general de no cometerás adulterio es no hacer mezclas venenosas. Esas mezclas venenosas, como dice el versículo 9. Deuteronomio 22, versículo 9 dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Así que no adulteremos el orden de la creación que Dios ha hecho de una vez en Génesis capítulo 1. Dios le dio un orden a la naturaleza. ¿Cómo mezclar semillas con las cuales yo contamine o eche a perder? Porque es lo que dice, contamina o echa a perder esa semilla. No se sabe con exactitud sobre ese asunto. Y algunas ideas son que prohíbe esa mezcla de semillas por un motivo religioso. Esa es como una de las ideas que abunda sobre esto. Por motivos religiosos, puesto que la consecuencia sería la contaminación de productos. No se sabe con exactitud. Oseas, el profeta Oseas dice o sugiere lo siguiente: los cananeos atribuían productos diferentes a distintos dioses. Eso hacían en su paganismo, en cuyos casos quienes ofrecían a los dioses estos productos también iban vestidos con telas mezcladas con lo que aquí dice, con lo que es la mezcla de del fruto de esas semillas, mezclaban sus telas y, o sea, sugiere que lo que estaban haciendo era ofrecer también su vestidura juntamente con los frutos a sus dioses paganos. Entonces sería algo que significaría algo que no le agrada al Señor, pero esa es una idea que se extrae porque no hay nada preciso sobre la situación. Mi sugerencia o mi idea es cuál, teniendo el contexto de todo lo que estamos leyendo, mi sugerencia es que se está dando una continuidad a no adulterar el orden de la creación de Dios y se viene a vincular con todo lo que se está diciendo. ¿Qué es lo que se viene diciendo? Que no se dañe el orden de Dios, de las posesiones. El que perdió algo, el que lo encuentra, trate de buscar a la persona para que se lo entregue y se lo devuelva y cuide eso hasta que encuentre a esa persona. Segundo, que escuchamos que cuando se encuentra la gallina con los pollitos, ¿qué era lo que debía hacer? Coger a la gallina, la gallinita de huevos de oro, va a seguir produciendo huevos, va a seguir produciendo más pollitos, entonces coja la anidada y de ahí se alimenta. La protección de Dios, el orden de Dios, cuide el ecosistema, no dañe
lo que Dios nos ha dado para nuestra protección y nuestro bienestar. Y luego nos estaba hablando de cuando el hombre viste ropa de mujer y la mujer viste ropa de hombre, hablándonos del travestismo. Está diciendo: yo no he creado más de dos géneros, solo hombre y mujer. De ahí en adelante todo lo que se invente la humanidad es cuestión de ellos. Me están dañando el orden, y lo conectamos con Romanos capítulo 1, donde nos hablaba de cómo el hombre se acuesta con el hombre, la mujer con la mujer, y Dios dice: listo, mijo, haga como a usted le parezca, pero al final del camino nos encontramos. Mi palabra no la va a cambiar en absoluto nadie, así la cambie usted. El hombre será hombre, la mujer será mujer. La mujer nunca va a dar espermatozoides, el hombre nunca va a ovular, nunca va a tener hijos. No dañemos el orden de Dios, no adulterar, no cometer adulterio en la creación que Dios ha estipulado. Y aquí vamos entonces con este mismo orden. Es que usted, como persona que conoce al Señor, guarde la protección de su vecino, de su familia, que no sea indiferente. Eso expresa amor al otro. Y esta parte del vestido, entonces mi sugerencia es eso: no adulterar el orden de la creación. La verdad es que, como les he dicho, el texto no es muy claro, pero posiblemente acá sea la misma idea de mantener el orden de Dios que Él ha establecido en su creación, que no lo dañemos, porque a Dios no le agrada eso. Que respetemos el orden, que acatemos el orden que Él ha puesto en la naturaleza. No hacer mezclas incorrectas. Versículo 10, Deuteronomio capítulo 22, versículo 10 dice: no ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás Bueno, dejémoslo hasta ahí. Esta es otra ilustración que apunta precisamente a no adulterar el orden de la creación, y es arar con buey y asno juntamente. Y esto posiblemente sea por la cuestión de animal limpio y animal inmundo. Esa puede ser una de las situaciones. Y la otra es por la naturaleza de los mismos animales. No están en la misma capacidad de hacer las mismas funciones juntos, por la constitución de la creación de esos dos animales, que son en orden un poco con funciones distintas según el orden de Dios. Y eso entonces afecta el momento de labrar la tierra en la productividad de esos dos animales. Un esfuerzo mucho más grande y desigual. Como si pusiéramos, vamos a poner un ejemplo, a correr a un adulto con un pequeñito de 2 años en una competencia. ¿Quién va a ganar? ¿El niño o el adulto? De pronto, si está montado en una patineta, algo así, entonces ahí sí. Esa ilustración nos muestra: no altere el orden de Dios, lo que Dios ha creado. No cometerás adulterio, no cometerás adulterio en el orden de la creación de Dios. Y tenían funciones distintas, pero este pasaje, exclusivamente ese, Deuteronomio 22:10, lo toma Pablo en el Nuevo Testamento, cuando allí dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué es lo que nos está expresando entonces Pablo al tomar este texto bíblico? Sencillo. La idea es que no podemos unir incrédulos ¿con quién? Con creyentes. Unir a los incrédulos en esfuerzos espirituales, eso no va a funcionar nunca. Es imposible que tengamos esa unión, porque tenemos dos naturalezas distintas. La nuestra es espiritual, la de ellos es carnal. A ellos no les va a importar fornicar, no les va a importar decir mentiras, aunque a los creyentes no les importa nada decir mentiras piadosas, y creen que eso no los va a condenar. ¿No son creyentes? Entonces, esos esfuerzos espirituales de unir algo espiritual con lo carnal es lo que Pablo toma de este versículo para ponerlo en el Nuevo Testamento y decirnos: ojo pues con estas cosas. Unir a orar a un católico con un evangélico,
¿Cómo ve usted eso? Donde usted comienza a alabar al Padre y donde el católico comienza el rosario. ¿Le va a seguir el cuento del rosario? ¿Es capaz? No, nadie es capaz. Eso es imposible. Unir entonces al budista, al evangélico, al católico, al musulmán, hasta el ateo, en una oración, eso no tiene sentido. No adulterar el orden de Dios en la creación. O sea que el mandamiento de no adulterar, no cometerás adulterio, lo aplica el Espíritu con todas estas áreas de nuestra vida para ir aterrizando precisamente a esa parte a la cual llegaremos un poquito más adelante. Entonces no podemos hacer asociación espiritual donde no hay comunión, eso es yugo desigual. Luego se nos dice, Deuteronomio capítulo 22, versículo 11, malas o mezclas mal vistas. Deuteronomio 22:11, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y aquí parece enfatizar la idea de mantener las cosas separadas en la forma en que Dios las diseñó. Es la misma idea que se viene trazando de no adulterar el orden de la creación de Dios con los ejemplos que Moisés nos ha dado acá y que ya les he dicho. Pero este Levítico, esta partecita de Deuteronomio está conectada con Levítico, donde en Levítico se dice lo mismo y allí significa vivir una vida santa. Entonces necesariamente se relaciona lo de Levítico, que es Levítico 19:19, con este Deuteronomio 22:11, vivir en obediencia y en santidad y separados para Dios. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de lino. Hacer lo contrario a este mandato divino es adulterar el orden natural de la creación. No se sabe tampoco con exactitud por qué Dios le dio estos mandatos al pueblo, pero está dentro de ese marco general de no cometer adulterio. Entonces uno logra sacar esta idea de esto tiene que ver con todos estos ejemplos tan simples como tan simples pero importantes, tan sin importancia pero importantes, leyes muy curiosas que tienen que ver precisamente con que no adulteremos el orden de Dios. Así que la intención de esto es que Dios fuera honrado, es la intención. No adultere los mandamientos del Señor y Dios es honrado. Y quienes le rodeaban allí en aquella situación, pueblos que estaban alrededor de Israel, quienes les rodeaban, empezaban a observar el comportamiento de esta gente. Comenzaban a ver que por qué ellos no hacían estas cosas como las hacían ellos normalmente. Así que, en términos generales, el propósito de estas leyes, la intencionalidad de Dios con estas leyes, era precisamente de dar testimonio a las otras naciones para que oyeran al verdadero Dios. Las otras naciones tenían muchos dioses. Todas estas leyes tan curiosas, como tan sin importancia, pero importantes, tan triviales, importantes, las tenía Dios para que las naciones alrededor de Israel oyeran y vieran al pueblo de Israel y vinieran a la adoración a Él y se unieran al pueblo de Dios. Eran los planes de Dios de traer a través de su pueblo a otras personas, a otros pueblos. Así que adulterar estos mandamientos era decir, no estoy de acuerdo con el Creador, no me importa nada. Y ahora los flecos que están allí en el versículo, creo que 12, no te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras, posiblemente por el viento que levantaba y quedaban descubiertos, o lo que dice Números, que tiene que ver precisamente, esto significa yo obedezco los mandamientos del Señor, los flecos o las borlas. Dice yo obedezco los mandamientos del Señor. Con los flecos o con las borlas
en las 4 puntas de sus túnicas se decía, estoy sumido o me someto al gobierno de Dios. Eso no era un desfile de Colombia Moda, era sencillamente, aquí estoy Señor, me someto, aquí estoy Señor, obedezco tus mandamientos. Y tenía un significado espiritual esos flecos, no voy a adulterar espiritualmente con ídolos. Y Jesús usó flecos. Y Jesús fue un crítico de eso, porque veía que quienes lo hacían hipócritamente y él no tenía nada en la boca, pelos en la boca como para decir las verdades. Así que una actitud fundamental, todo esto implica una actitud fundamental de buena voluntad hacia el prójimo. Es decir, tengamos una muy buena voluntad, en otras palabras, tenga buena voluntad con el prójimo, ame al prójimo. Y así es que aseguramos la obediencia a estos mandatos. De todo lo que nos dice la Biblia, se debe de tener una actitud de buena voluntad hacia el prójimo, es lo que nos está de pronto diciendo. Y eso es lo que nos va a asegurar no adulterar el orden de la creación de Dios. Y con todas estas aplicaciones del orden, de no adulterar el orden de la creación de Dios, la naturaleza, los animales, el hombre que quiere ser mujer, la mujer que quiere ser hombre, no adultere eso, de cuidar la ecología, no semillas de esa manera, como lo dice acá, esas mezclas, nos lleva precisamente y nos aterriza a las relaciones. No adulterar en las relaciones. Y ese sí es largo, nuestras relaciones desde el 15 hasta el 30. Vamos a ir leyendo algunas porciones. Dice, desde el 13, Deuteronomio 22:13 dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Versículo 18. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y le tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. ¿Qué podemos decir de esto? No adulterarás las relaciones sexuales. Ya hemos visto ejemplos de vida cotidiana donde la buena actitud, la buena voluntad se demuestra amando al prójimo y cumpliendo estas leyes. Pero acá nos dan unos límites en el matrimonio, en las relaciones sexuales. Aquí se trata de las diversas transgresiones a estas leyes con sus respectivos castigos. La primera de ellas que hemos leído se refiere a cargos hechos contra una mujer. Si un hombre se casa por razones sexuales y pronto se cansa de ella, así era ahí, y la aborrece, y procura el divorcio alegando relaciones prematrimoniales por parte de la mujer, entonces el caso va a ser llevado ante el tribunal. La señal de la virginidad eran las sábanas manchadas de sangre en la noche de bodas, que debían ser retenidas por el padre de la muchacha. Era la cultura de ellos. Si esas pruebas existían, el marido sería castigado, multado y privado de su derecho de divorcio. Sin embargo, si el caso resultaba ser verdad, la mujer sería apedreada a la puerta de la casa de su padre por haberlo deshonrado. Adulterar el orden sexual creado por Dios es llamado en este texto vileza.
Versículo 21 dice: entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto ella hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, y así quitarás el mal. Tres descripciones que hablan de unas relaciones que no son correctas: vileza, fornicación y mal. Así que vileza en hebreo apunta a un acto rebelde, un acto rebelde. Voy en contra de esta ordenanza de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Las hago porque las hago. Es lo que está diciendo acá, esa es vileza. Vileza es me rebelo, no estoy de acuerdo con esta orden de Dios y voy a tener mis relaciones sexuales prematrimoniales. Amigo novios, es que se dice. Amigobios. Vivamos antes para ver si nos vamos a entender, porque si no, y esas cositas que se dan en la libertad del momento. Adulterar el orden sexual creado por Dios es llamado fornicación, y fornicación quiere decir jugar a la ramera, y eso se adultera el orden sexual creado por Dios. Y es llamado malo también. Relaciones sexuales antes del matrimonio, malo. Y por eso dice, hay que quitar este mal. Y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. El hecho de tener esas relaciones prematrimoniales era un mal para Dios, era un mal y era mal visto por Dios, y era adulterar el orden de su creación en cuanto a la pareja en sus relaciones sexuales. El mundo entonces puede normatizar todo esto. Sí, lo normatiza y esas ideas son muy buenas. Viva antes, mire que no se vaya a echar la vida encima. No, experimente, tenga relaciones. En los colegios está el condón, están todas las cosas a la disposición de todo el mundo. Ya que alguien sea virgen, eso ya es una... ¿cómo sería? Una cosa de horror, ¿cierto? Ser virgen es una deshonra ya, la sociedad. Así que la segunda ley que hay acá se refiere al adulterio, que era castigado en ambas partes. Y los adúlteros eran responsables por su pecado. El adulterio era malo y tenía que quitarse, es decir, los tenían que matar. Ahora, realmente la historia bíblica muestra que asesinaron o pues apedrearon a la mujer adúltera y lo apedrearon a él. No lo muestra por ningún lado. No lo muestra por ningún lado, por la infinita misericordia del Señor. Siempre hay algo que Dios muestra de misericordia a quien peca, siempre. A lo sumo, el Evangelio muestra a la mujer que iba a ser apedreada y estaba Jesús allí. ¿La apedrearon? No. No muestra por ningún lado esa consumación de ese mandato, porque Dios no lo permitía realmente. En su infinita misericordia. Así que hay otras leyes que están acá y están en los versículos 24. Deuteronomio 22, 24 hasta el 27. Deuteronomio 22, 24 hasta el 27 dice: entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal del medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre, versículo 26, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Versículo 27. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Acá ¿qué encontramos? Aquí hay otra forma de seducción, de seducir a las vírgenes. Hay dos casos. Aquí tiene que ver con
la joven virgen comprometida o desposada, si la mujer no había ofrecido resistencia, puesto que no había gritado pidiendo ayuda en la ciudad donde podía dársele, aquí asume esta ley que estaba de acuerdo con eso. Posiblemente fue también temor y miedo, ¿cierto? Pero aquí asume que estaba de acuerdo. Ambos deben de morir. La gente veía a los comprometidos o desposados como esposos, es como decir el noviazgo, pero los veía como esposos, entonces estaba tomando la mujer también del prójimo. Si ella era atacada en el campo donde no había ayuda y solo el hombre la cogía allí a la fuerza, era una violación, entonces él moriría, ella no, porque no había quien la ayudara y ella sí gritó. El seductor de una virgen no casada, si fueran descubiertos, debían pagar la dote. Tenía que pagar un dinero, 50 piezas de plata, que eso era bastante también, y casarse con ella, perdiendo su derecho al divorcio. Con esto se mostraba como el honor a la mujer que había sido llevada allí a esa vileza, a la fuerza. El texto dice que haber quitado ese mal era proteger la pureza sexual, es lo que dice el texto. Así que estas ilustraciones muestran lo serio que es para Dios la pureza sexual, con todos los elementos que ha venido mostrando del área del ser humano social, con la ecología, consigo mismo como ser hombre y ser mujer, con su forma de vestir, con el amor al prójimo. Va mostrando, no adultere estos mandamientos para aterrizar precisamente en esto de las relaciones sexuales, no adultere el orden de Dios, no adultere esto. Una relación prematrimonial es pecado para Dios. Así el mundo entero hoy tenga otra ideología, igual su palabra no cambia, pero al final del camino nos encontraremos frente a Dios cara a cara, y Él tomará cuenta de estas cosas si no hay arrepentimiento. Ahora, en la actualidad, para aterrizar todo esto, en la actualidad, este último mandamiento de tomar a la mujer a la cual se le hizo vileza y quedarse con ella, es un mandamiento bastante difícil, ¿cierto? Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuera desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre a la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló, y no podrá despedirla en todos sus días. Cuando yo llegué a la iglesia, Ministerio de Verdad y Vida se aplicaba esto. Ay, Dios mío, eso es terrible. ¿Cómo se va a quedar con una pareja que no ama, que no quiere, aunque haya sido una situación de esa vileza, de esa bajeza? Y recuerdo literales las palabras de alguien: tiene que casarse. Y lo obligaron a casarse. Ese matrimonio fue un desastre por completo y el muchacho hoy está en la cárcel. Fue un desastre completo. Y ella, con su vida normal. Eso no es para aplicarlo en la actualidad. Hace parte de lo que fue allá. El principio está de no adulterar, entonces no tenga relaciones prematrimoniales. Respete el orden de Dios, o si no tenga unas consecuencias funestas. Ahora miremos cómo concluye aquí este mandamiento, versículo 30, Deuteronomio 22, versículo 30, Deuteronomio 22, versículo 30 dice: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Aquí termina esto diciendo: el padre había muerto y la viuda era la madrastra del hombre, y si él se hubiera acostado con ella, entonces allí ha descubierto la desnudez de su padre. No debe de hacer eso. Una situación muy parecida a que se vive en Corintios, donde hay un incesto. Algo parecido. Entonces, el hombre y la mujer, para ir haciendo nuestras aplicaciones, el hombre y la mujer somos seres sexuados. Llegamos a una edad donde, como nos da hambre, nos da sueño, también nos dan ganas de hacer el amor, ¿o no? ¿Es así o no? ¿O estoy diciendo cosas que no son? ¿O me santiguo?
Dije algo que no era. Nos dan ganas de hacer el amor. Pero eso tiene sus límites también. Tiene sus límites dados por Dios. Y por eso es que Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 9, pues nos da unas instrucciones impresionantes sobre esto, del cual pues no voy a hacer hoy alusión mayor, porque ya cuando estemos en Corintios hablaremos de eso. Pero nos dice de la siguiente manera algunas cositas que quiero leer. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículos 1 en adelante. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces nos está hablando de la relación matrimonial. Si se puede quedar soltero, quédese soltero, Juanpo. Usted verá. Si no, entonces cásese, mijo. Eso es un don dado por Dios. Eso no es fácil, hermanos amados, porque hace parte de nuestra naturaleza humana. Y habla una serie de cosas que son muy importantes. Como dije, no voy a tocarlas acá en este momento porque ya será cuestión de cuando estemos en Corintios, pero nos lleva a eso. Aquí el matrimonio en la carta a los Corintios es la única relación diseñada por Dios para que el hombre y la mujer disfruten del sexo. En Génesis vemos al hombre y a la mujer que andaban desnudos y no se avergonzaban. Y termina ahí esa frasecita y eso queda como mocho, porque uno quiere como seguir viendo qué más sigue contando ahí. Y resulta que se lo cuenta en Cantar de Cantares, donde los dos disfrutan de su sexualidad. No hay hijos, no hay en absoluto nada que les estorbe su intimidad. Y luego aquí Pablo nos habla de esta relación, disfrutar del matrimonio. Amén. Es necesario ver el matrimonio no solo como la parte de la satisfacción sexual, también es compañerismo, también es, algunos deciden tener hijos, otros no, eso está en la libertad de cada pareja, pero también hay algo muy importante y es que allí está, en el matrimonio se refleja la relación de Cristo con la iglesia y se refleja las bodas del Cordero. Por eso está dado el matrimonio. Por parte de nuestra necesidad, por nuestra naturaleza, que también nos gusta hacer el amor, y Dios lo dice, hágalo dentro de los límites que es el matrimonio. No ni cometa adulterio, ni sea infiel, ni sea fornicario, ni cometa vileza. Ese mal se tiene que quitar. Y el matrimonio apunta a esa relación de Cristo con la iglesia, donde también se celebrarán las bodas del Cordero y seremos en una unión mística con Cristo. Así que la atracción sexual no es pecado, sabiéndola manejar. Querer casarse en parte es lo que Dios ha diseñado en el ser humano para satisfacer ese deseo sexual, no es pecado. Pero tenga en cuenta que es compañerismo, que para criar hijos, para vivir bien como tal, y porque tiene la idea de refleja la relación de Cristo con la iglesia, es lo principal. El pecado está en satisfacer el deseo sexual fornicando, cometiendo vileza, haciendo ese mal que hay que quitarlo de nuestro cuerpo. Como cristiano, si se está esforzando por obedecer a Dios y tiene deseos sexuales y no está satisfecho en esa área, debe orar a Dios para que le ayude, para que le dé su pareja dentro de los límites del matrimonio, disfrutar eso. Que la ames, que lo ames, que sea un hombre o una mujer con la cual o con el cual te sientas atraído y puedas disfrutar. Así que mis hermanos, mirando así en términos generales todo esto para dejar ya lo que cada uno debe de mirar
como ya lo hemos mirado, no cometerás adulterio es un mandamiento amplio que nos habla de una tranquilidad grave en un tiempo como el nuestro. Una tranquilidad suave, tranquila, una tranquilidad grave, hermano amado. No cometerás adulterio nos habla de una generación como la nuestra, en que vivimos consumiéndonos los recursos naturales con una rapidez aterradora como langostas, acabando con la tierra, acabando con los montes, desforestando, quitando la humedad de nuestro valle. No nos importan los montes, los acabamos, construimos edificios y muchas veces esos edificios no están con las tecnologías o con la técnica que requiere y se desploman matando. Hacemos caso omiso de lo establecido por Dios adulterando ese mandamiento. El mandamiento no cometerás adulterio no altera el orden divino en la naturaleza. No, antes lo hace mejor para nosotros. Este mandamiento, hermanos amados, este mandamiento de no cometer adulterio no va en contra del avance científico. No, el avance científico que estudia la naturaleza, que estudia el ser humano, que estudia el ecosistema, pero sí nos está advirtiendo, hermanos amados, y ya estamos sumergidos en esto, sobre la aplicación inmoderada de la ciencia, de la tecnología, de toda la construcción, de todo en pro del bienestar material del hombre, y no le importa acabar nada. Por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático que nos habla, eso es natural por los cambios del sol, es natural por las erupciones volcánicas que producen esos cambios climáticos, pero no es natural cuando nosotros hacemos el cambio climático por la quema de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, que generan desastres en la naturaleza, en el aire. Se quieren hacer cambios en Colombia con el presidente del cambio, pero esos cambios no se pueden dar así. Terminó este periodo y ya se dio el cambio. No, eso es un cambio que viene desde hace mucho tiempo atrás con otros gobiernos y se tiene que aquí en este momento ir acoplando para que otros gobiernos lo sigan haciendo e implementando. Bueno, todo eso, el carro eléctrico y toda una serie de cosas que nos van a ayudar, pero eso no es ya, eso no es a la fuerza, eso es un proceso que la misma naturaleza nos va dando, indicando cómo hacer, y la inversión de dinero, de tecnología y de no creerse el Mesías en este país. A la fuerza no se va a lograr nada. Este mensaje, hermanos amados, de no adulterar, va a nuestra generación, esta generación y la anterior y la que viene. ¿Por qué? Porque nuestra generación tolera hipócritamente la explotación de los seres humanos como peones del juego del sexo, la webcam. Hace poco hubo aquí en Medellín el primer congreso de las webcam, porque eso es una industria, empelotarse frente a las cámaras para que el mundo se vea y se deleite. Y pagan por eso. Y eso es una industria. La trata de blancas, robarse a los niños para la prostitución, la prostitución turística. Los gringos vienen, los suecos vienen, un montón de gente aquí a la prostitución, salen de los barrios de todas las comunas y se van al poblado Parque Lleras y allá Laureles y en todos los lugares. Prostitución. Y eso es una situación que se está viviendo. Eso es dañar el orden divino. Toleramos hipócritamente todo eso porque hasta en nuestra familia se vive eso y sabemos de eso y nos callamos y no decimos nada. Las personas no son solo cuerpos con los cuales podemos divertirnos. El mandamiento de no adulterar habla de una sociedad resuelta a arrojar por la borda todas las restricciones. No me importa, no quiero nada de Dios. Dios allá, eso es para viejos, eso no, cuando ya me esté muriendo. Todas esas series de situaciones no les importa.
Yo desordeno el orden de Dios porque yo soy Dios, se dirán algunos. Porque es que en mí está la autocapacidad, las ciencias humanas. El mandato de Dios es acatar su manifiesto en el cuidado fraternal, la buena voluntad, cuidar la propiedad del otro. El mandato de Dios de no hacer mezclas dañinas en la naturaleza como combustibles que queman el aire, el oxígeno, la quema de toda una serie de bosques para construir y construir mal todavía, dañar el agua, los recursos, los animales, poner a los animales por encima de las personas antes que las personas y poner a los animales por encima de Dios antes que al Creador. Es desorden de lo que el hombre ha hecho del orden de la creación de Dios. Desafiar este orden de la creación no es proteger la libertad, de ninguna manera, no. Eso es anarquía. Y si quebrantamos los mandamientos de Dios, nos despedazamos nosotros mismos contra esos mandamientos, porque el hombre cambiará la palabra de Dios, pero Dios no va a cambiar su palabra, ni una jota, ni una sola tilde se cambiará de eso. Así que incline su cabeza, mi hermano, mi hermana, y oremos al Señor en este momento. Y yo reconozco, y piense cada uno, si usted reconoce y respeta el orden de Dios de la creación, si reconoce todo esto y respeta ese orden de la creación de Dios y no adulteras el mandamiento de la creación, tendremos una muy buena voluntad hacia los hermanos, hacia el prójimo, hacia la familia, hacia la sociedad, hacia el ecosistema. Obedezcamos los mandatos de Dios, aunque parezcan triviales. Pon en tu mano, en tu mente, las medidas para la pureza sexual a lo que apunta este texto. Alejarse de lo que lo tienta. Alejémonos de lo que nos tienta. Yo me tengo que alejar de lo que a mí me tienta. No sé qué lo tienta. Usted aléjese de eso para su pureza sexual. Aléjese de lo que lo mata o lo hace pecar sexualmente. Pídale a Dios que lo proteja en la tentación. Llene la mente de la palabra de Dios. Involúcrese en adorar al Señor en comunidad, no aislado. En comunidad venga a la iglesia, busque la oración, busque el consejo. Pídale a Dios que le dé su pareja para casarse si necesita casarse. Y como casados tengamos nuestras relaciones sexuales. No nos neguemos a nuestra esposa o no se niegue usted a su esposo. Las parejas heterosexuales, estoy hablando de parejas heterosexuales, no nos neguemos en esta satisfacción del placer, porque con todo esto vamos a proteger nuestra pureza sexual y no vamos a incumplir el mandamiento de no cometerás adulterio. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. El que quiera continuar.